El mundo recuerda a Ingrid Bergman como más que un rostro en la pantalla grande. Era un enigma, una mujer que estuvo en la cima de la fama, adorada por millones, pero atormentada por secretos que nunca la abandonarían por completo. Vivió bajo luces deslumbrantes, susurros de escándalos y logros imponentes, pero detrás del glamour había una historia de pérdida, anhelo y una verdad oculta que llevó hasta su último aliento. Pocos sabían que, a pesar de sus triunfos públicos y sus 3 matrimonios, Bergman guardaba en su corazón la sombra de un hombre cuya presencia nunca la abandonó, una figura tan imponente, tan inolvidable, que eligió el silencio en lugar de arriesgarse a exponerlo. Fue un secreto guardado hasta la muerte misma, preservado en un diario oculto. Dentro de sus frágiles páginas yacía una confesión que sorprendió incluso a sus hijas. Era enorme. Pero, ¿quién era este hombre y por qué Ingrid Bergman protegió este secreto con tanta devoción? Para entenderlo, debemos regresar al principio, antes de los escándalos, antes de Hollywood, antes de que el nombre Bergman se convirtiera en leyenda. Ingrid Bergman nació el 29 de agosto de 1915 en Estocolmo, Suecia. Para el mundo exterior podría haber parecido un comienzo ordinario, pero el destino ya estaba trazando una vida como ninguna otra. Sus primeros años estuvieron marcados no por la celebración, sino por la pérdida. Cuando Ingrid tenía solo 3 años, su madre falleció. El mundo que debería haber estado lleno de calidez y seguridad se derrumbó en sombras. Su padre, un hombre de refinamiento e imaginación, se convirtió en su ancla. Pintaba, fotografiaba y le leía, fomentando un espíritu de curiosidad y asombro. Sin embargo, el destino fue implacable. Cuando Ingrid cumplió 12 años, su padre también le fue arrebatado. Huérfana a tan temprana edad, se mudó al cuidado de familiares. Aunque estaba vestida, alimentada y escolarizada, un silencio entró en su corazón. Una niña tímida y sensible, a menudo encontraba refugio en el mundo que creaba para sí misma, pretendiendo ser otra persona, recitando líneas de libros, dejando que la fantasía llenara el vacío donde antes estaba la familia. Era la actuación, no la realidad, lo que le daba consuelo, y lentamente la semilla de una actriz comenzó a echar raíces. A los 17 años, Ingrid ingresó en la Escuela Real de Teatro Dramático en Estocolmo, un campo de pruebas donde el talento se medía con la disciplina. La atmósfera era implacable. Los instructores exigían perfección, los críticos esperaban el fracaso, y solo los más fuertes sobrevivían. Sin embargo, Ingrid brilló. Su belleza era impactante, pero no la belleza pulida y fabricada que Hollywood a menudo deseaba. Tenía una frescura, una naturalidad, un resplandor sin pulir que la hacía destacar. Sus ojos eran profundos, sus movimientos gráciles, su voz rica en una tranquila sinceridad. A diferencia de otras actrices aspirantes que imitaban a estrellas consagradas, Ingrid parecía extraer sus actuaciones de un pozo interno de verdad. A finales de la década de 1930, había comenzado a aparecer en películas suecas. Estos primeros papeles insinuaban algo raro. No solo interpretaba un personaje, lo habitaba. El dolor se convirtió en arte, y la vulnerabilidad se transformó en fuerza. El público se inclinaba más cerca, percibiendo autenticidad en cada gesto. Una película en particular, Intermezzo, 1936, captó la atención internacional. En ella, Ingrid interpretó a una profesora de piano envuelta en un romance prohibido. La actuación fue luminosa, llena de inocencia y pasión. Poco sabía ella que este mismo papel pronto cambiaría su vida para siempre. El año era 1939. Europa estaba al borde de la guerra y la industria cinematográfica en América ansiaba nuevos talentos. La noticia de la actriz sueca, con encanto natural, llegó a David O. Selznick, el legendario productor de Hollywood que acababa de completar Lo que el viento se llevó. Selznick, conocido por su obsesión con los detalles, quedó cautivado por la presencia en pantalla de Ingrid. La invitó a Hollywood para protagonizar una versión estadounidense de Intermezzo. Ingrid estaba indecisa. Hablaba poco inglés, y sus rasgos, aunque adorados en Europa, no encajaban en el molde estilizado del glamour de Hollywood. Pero Selznick fue insistente, y en septiembre de 1939, Ingrid Bergman puso pie en América. Su llegada fue discreta. A diferencia de otras actrices europeas que llegaban cubiertas de joyas y vestidos, Ingrid aparecía sencilla, casi tímida. Su altura superaba a la de la mayoría de las mujeres, y su N
Aspecto natural, maquillaje mínimo, piel clara, sonrisa radiante, asombró a audiencias acostumbradas a estrellas muy pulidas. Ella era diferente, y al ser diferente, se volvió inolvidable. Intermezzo, una historia de amor, se estrenó con críticas entusiastas. Los críticos la aclamaron como un nuevo tipo de diosa del cine. No la compararon con nadie porque no había habido nadie como ella antes. De la noche a la mañana, Ingrid Bergman se convirtió en una sensación. Hollywood recibió a Ingrid con los brazos abiertos. Durante la década de 1940, construyó una carrera asombrosa que abarcó géneros y continentes. Estuvo luminosa en Casablanca, 1942, donde su química con Humphrey Bogart se volvió inmortal. Fue imponente en Luz de Gas, 1944, una actuación que le valió el primero de 3 premios de la Academia. Fue tierna y conmovedora en Las Campanas de Santa María, 1945, amada por audiencias de todo el mundo. En menos de una década, Ingrid había logrado lo que la mayoría no podría en toda una vida. No era solo una estrella, era una institución. Sin embargo, con la gloria vino la expectativa, y con la expectativa vino el escrutinio. Cada movimiento era observado, cada gesto analizado. América la amaba, pero también exigía perfección. Y a medida que avanzaban los años 1940, Ingrid aprendería cuán frágil podía ser ese amor. A mediados de los años 1940, Ingrid estaba en la cima de su carrera. Tenía fama, riqueza y el respeto de críticos de todo el mundo. Pero en privado, las sombras persistían. Su matrimonio con el Dr. Peder Lindström, un dentista sueco conservador, había comenzado a desmoronarse. Él quería que ella se estableciera en el papel de esposa y madre, mientras que ella estaba consumida por una pasión por la actuación. Sus diferencias se convirtieron en silencio, y el silencio se convirtió en distancia. Hollywood, deslumbrante como era, a veces se sentía como una jaula. Era adorada, sí, pero también aislada. Y en esa soledad, ella era vulnerable. Fue en esta atmósfera de creciente presión que conoció a un hombre cuya presencia alteraría el curso de su vida y cuyo recuerdo permanecería con ella hasta el final. Pero esa historia, susurrada solo en páginas ocultas de unas memorias, vendría después. Por ahora, el mundo solo veía triunfo. La niña huérfana de Estocolmo se había convertido en la actriz más solicitada del planeta. Su nombre iluminaba marquesinas, su rostro llenaba revistas, sus actuaciones ganaron premios Oscar, Emmy y, eventualmente, incluso un Tony. Sin embargo, detrás de los aplausos, Ingrid Bergman seguía siendo una mujer en busca de algo más, algo que aún no podía nombrar. Algo que un día la llevaría al escándalo, al exilio y al amor secreto. En el apogeo de su fama, Ingrid Bergman parecía intocable. Hollywood la adoraba, los críticos la alababan y el público la abrazaba como la encarnación de la pureza y el talento. Pero detrás de la imagen cuidadosamente cultivada había un mundo privado lleno de silencios, dudas y anhelos. Fue en este espacio donde el destino colocó a un hombre que alteraría para siempre el ritmo de su corazón. El año era 1945. Alfred Hitchcock, el maestro del suspense, se estaba preparando para estrenar Spellbound. Iba a ser un thriller psicológico que exigiría tanto tensión como intimidad de sus estrellas. Ingrid Bergman había sido elegida para interpretar a la doctora Constance Peterson, una psiquiatra que desentraña los secretos de un paciente amnésico. Ese paciente iba a ser interpretado por Gregory Peck, una estrella en ascenso, cuya dignidad silenciosa ya estaba cautivando al público. Desde el primer momento en que Ingrid conoció a Gregory, sintió algo más allá del reconocimiento ordinario. Más tarde, en sus memorias, escribiría las palabras que resonaron a través del tiempo. Era imponente, pero esto no era solo un comentario sobre el tamaño. Para Ingrid, Gregory Peck tenía una energía que llenaba la habitación antes de que él siquiera hablara. Era alto, sí, de hombros anchos, imponente, pero era más que eso. Su presencia era magnética, su mirada firme, su voz profunda y resonante. Más tarde, recordó que cuando él extendió su mano y dijo, «Es un honor conocerte, Ingrid», el mundo pareció detenerse. No había arrogancia en él, ni ostentación. Estaba tranquilo, sereno y, sin embargo, abrumador. Era como si el peso de las estatuas de mármol de Roma hubiera sido tallado en forma humana, pero suave.
suavizado por la gracia y la humildad. En el set de Spellbound, su conexión era imposible de ignorar. Las escenas entre ellos latían con una química que desdibujaba la línea entre la actuación y la verdad. Una vez que se estrenó la película, el público estaba convencido de que había presenciado un amor real desarrollándose en la pantalla, y en muchos sentidos, así fue. Ingrid se encontraba observando a Gregory incluso cuando las cámaras no estaban rodando. Olvidaba sus líneas, distraída por el poder silencioso que él irradiaba. Él también parecía atraído por ella, aunque ambos estaban contenidos por las circunstancias. En ese momento, Ingrid todavía estaba casada con Peter Lindstrom, mientras que Gregory Peck apenas se había casado con su primera esposa. Hollywood, deslumbrante como parecía, era implacable en asuntos de escándalo. Un romance entre dos figuras tan luminosas habría destruido reputaciones de la noche a la mañana, y sin embargo, la atracción entre ellos se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Décadas después, el mismo Gregory Peck admitió la verdad. En una entrevista, confesó suavemente: la amaba. Y creo que eso es suficiente. Era joven, ella también lo era. Nos unimos durante esas semanas de trabajo duro. Su romance, aunque breve, se desarrolló en silencio, lejos de las miradas penetrantes de las cámaras y las columnas de chismes. Después de largos días en el set, Ingrid y Gregory a menudo caminaban juntos a casa. En esas calles tranquilas, Ingrid le confió sus luchas, su soledad, la desintegración de su matrimonio, las aplastantes presiones de la fama. Gregory escuchaba sin juzgar, no era crítico, no exigente, solo presente. Un miembro del equipo recordó una mañana cuando ambos actores llegaron más tarde de lo habitual. Tenían el cabello desordenado, la ropa ligeramente arrugada, sus ojos cansados pero luminosos, con una alegría no expresada. El equipo susurraba que algo había sucedido, algo que iba más allá de las líneas del guión. Y sin embargo, incluso en esos momentos de cercanía, ambos sabían que su conexión era frágil. Estaban atados por familias, carreras y reputaciones. Hollywood podía perdonar muchas cosas, pero no esto. No dos de sus estrellas más brillantes entrando en una llama prohibida. El final llegó rápidamente. No hubo confrontaciones dramáticas, ni acusaciones amargas, solo un reconocimiento silencioso. Una noche, después de un día de rodaje, Ingrid y Gregory se sentaron juntos, compartiendo café en silencio. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Finalmente, Ingrid puso su mano sobre la de él y susurró: «No podemos dejar que esto destruya todo». Gregory asintió, sus ojos pesados de comprensión. En ese momento, ambos supieron lo que tenía que hacerse. Su vínculo permanecería, pero solo como recuerdo. No se intercambiaron promesas, no se hicieron votos, solo silencio. Un silencio que preservaba la pureza de su conexión, protegiéndola del despiadado resplandor del escándalo. A la mañana siguiente, regresaron al set. Cuando las cámaras comenzaron a rodar, interpretaron una escena de amor escrita en las páginas del guión de Hitchcock, pero esta vez, las palabras llevaban un peso no dicho. Cuando Gregory miró a los ojos de Ingrid, las lágrimas cayeron, no como parte de la actuación, sino como el eco de su propio corazón roto. El director, siempre perceptivo, no interrumpió. Simplemente dejó que las cámaras rodaran. Lo que se capturó se convirtió en una de las escenas más poderosas de la película, arte fusionado con realidad, actuación impregnada de verdad. El romance entre Ingrid Bergman y Gregory Peck permaneció oculto durante décadas. Susurros circulaban en los estudios, rumores aparecían en las columnas de chismes, pero nunca se confirmó nada. Ambos actores regresaron a sus familias, a sus carreras, a las exigencias de la fama, y sin embargo, en sus corazones, la memoria perduró. Las memorias de Ingrid, descubiertas después de su muerte, revelaron cuán profundamente Gregory había tocado su vida. Sus palabras eran simples pero profundas. Él era inmenso, inmenso en presencia, inmenso en espíritu, inmenso en la forma en que entró en su vida por solo un breve momento, y sin embargo, permaneció con ella hasta sus últimos días. Lo llevaba como una llama secreta, una verdad demasiado frágil para exponer, demasiado hermosa para manchar con chismes. Al permanecer en silencio, lo preservó como algo puro, intocado por el escándalo, protegido del duro foco de Hollywood. Gregory, también, nunca explotó su vínculo. Admitió sus sentimientos solo mucho después, cuando los años habían suavizado los bordes de
escándalo. Incluso entonces, sus palabras eran cuidadosas, tiernas, respetuosas. La llamó el verdadero amor de mi vida. Y quizás, de alguna manera, ella sentía lo mismo. Este romance secreto nunca fue sobre traición o deseo pasajero. Se trataba de dos almas encontrándose en un momento de vulnerabilidad, encontrando consuelo en el otro y luego dejándose ir. Era, en muchos sentidos, más poderoso que una unión de por vida, precisamente porque fue efímero. Ingrid llevó el recuerdo a través de décadas de triunfos y tragedias. Gregory también lo llevó. Ninguno permitió que se convirtiera en alimento público, porque ambos entendían el costo. Para Ingrid, el silencio no era negación, era preservación. Sabía que si lo revelaba, la verdad sería diseccionada, sensacionalizada y ridiculizada. Mejor mantenerlo oculto, seguro, recordado solo en sueños y palabras escritas en un diario privado. Y así, este secreto permaneció guardado hasta el final. Un amor demasiado intenso para durar, demasiado frágil para sobrevivir y, sin embargo, demasiado poderoso para morir realmente. En el apogeo de su gloria, Ingrid Bergman era intocable, o eso parecía. A finales de la década de 1940, había conquistado Hollywood con actuaciones en Casablanca, Luz que agoniza y Encadenados. Los críticos la aclamaron como la actriz más luminosa de su generación. El público la adoraba. Los productores la cortejaban. Para millones no era simplemente una estrella, era un símbolo de dignidad y gracia. Pero las coronas de Hollywood son frágiles y la misma industria que eleva a sus ídolos a los cielos es igual de rápida para derribarlos. Para Ingrid, la caída no vino por malas actuaciones, sino por una elección que desafiaba las convenciones. Su decisión de amar con valentía, públicamente y sin disculpas. La chispa que incendió su mundo comenzó de manera bastante inocente. A finales de los años 40, Ingrid escribió una carta al director italiano Roberto Rossellini. En ese momento, Rossellini era celebrado por su innovador trabajo en el neorrealismo italiano. Sus películas, crudas y sin pulir, capturaban las luchas de la Europa de posguerra con una honestidad que Hollywood rara vez se atrevía a mostrar. Ingrid admiraba su arte. Desde el otro lado del Atlántico, le envió una nota expresando su deseo de trabajar con él. Las palabras eran simples. Ella deseaba aparecer en una de sus películas. Para ella, era el gesto de un artista acercándose a otro. Para la historia, fue el capítulo inicial de un escándalo que sacudiría al mundo. Rossellini respondió. Pronto acordaron colaborar en Stromboli. Un proyecto situado en una isla volcánica en Italia. Lo que comenzó como una colaboración artística rápidamente se profundizó en algo más. Lejos de los deslumbrantes estudios de Hollywood, Ingrid se encontró inmersa en un mundo diferente. Un mundo de paisajes crudos, de gente común, de cine despojado de glamour. Y en presencia de Rossellini, se sentía viva de una manera que no había sentido en años. Pero había una complicación. Ingrid todavía estaba casada con el doctor Peder Lindström, y Rossellini también estaba enredado en su propia vida personal compleja. Su romance, una vez descubierto, fue calificado de escándalo. En 1949, Ingrid descubrió que estaba embarazada del hijo de Rossellini. La revelación detonó como una bomba en Hollywood. Para el público estadounidense que la había abrazado como el epítome de la virtud, esto era impensable. La prensa descendió con furia. Los titulares la tildaron de hipócrita, pecadora, ídolo caído. La condena llegó incluso a los pasillos del Congreso de los Estados Unidos. El senador Edwin C. Johnson de Colorado subió al piso del Senado para denunciarla como una poderosa influencia para el mal. Pidió que se prohibieran sus películas, declarándola persona non grata en la cultura estadounidense. Ninguna otra actriz de su estatura había enfrentado una denuncia pública semejante. De la noche a la mañana, Ingrid Bergman se transformó de la novia de América en su exiliada más escandalosa. Hollywood cerró sus puertas. Los estudios retiraron ofertas. Los productores que antes luchaban por contratarla, ahora se distanciaron. Su nombre, antes sinónimo de honor, se susurraba con desdén. Así que Ingrid huyó a Italia, a Rossellini, a los paisajes isleños de Stromboli. Allí vivió no como una diosa en un pedestal, sino como una mujer rehaciendo su be.
Vida desde las cenizas. Sus años con Rossellini fueron turbulentos. Se casaron y ella le dio 3 hijos, 2 hijas gemelas, Isabela e Isota, y un hijo, Roberto Jr., pero la relación fue tormentosa, definida tanto por la pasión como por el conflicto. Rossellini era volátil, intransigente, a menudo descuidado con la devoción que Ingrid le daba. Para Ingrid, el costo fue devastador. Mientras construía una nueva familia en Italia, estaba distanciada de su hija, Pia, la niña de su primer matrimonio. El mundo la etiquetó como una mala madre, acusándola de abandonar a su hija por un amor escandaloso. Aunque la reconciliación llegó más tarde, las cicatrices de esa separación nunca sanaron realmente. Para la prensa estadounidense, Ingrid se había convertido en un símbolo de virtud caída. Era la actriz que había desafiado las expectativas, abandonado la respetabilidad y perseguido la pasión a cualquier costo. Las películas que hizo con Rossellini, aunque atrevidas en estilo, fueron rechazadas por los críticos, empañando aún más su reputación. Ingrid había sido una vez la actriz más solicitada en Hollywood. Ahora, era una exiliada, su carrera aparentemente destrozada, sin posibilidad de reparación. Durante casi una década, vivió fuera del sistema que una vez la había celebrado, alejada de las luces brillantes de Los Ángeles. Y sin embargo, incluso en la desgracia, había una extraña clase de libertad. Ingrid ya no estaba atada a la imagen que los estudios habían creado para ella. Vivía auténticamente, aunque dolorosamente, como ella misma. Más tarde, reflexionó que esos años, aunque agonizantes, le enseñaron el significado de la resiliencia. A mediados de la década de 1950, las grietas en su matrimonio con Rossellini se habían ampliado más allá de la reparación. Su unión terminó en divorcio, dejando a Ingrid una vez más a la deriva. Había soportado el exilio, el escándalo y la separación, pero también había sobrevivido. Poco a poco, el mundo comenzó a reconsiderarla. Con el tiempo, la indignación se suavizó. El público recordó su talento, sus actuaciones luminosas, la sinceridad que aportaba a cada papel. En 1956, hizo su triunfal regreso en Anastasia, una película sobre una mujer que redescubre su identidad tras la pérdida y la desgracia. Los paralelismos con su propia vida eran inconfundibles. Por su actuación, ganó otro premio de la Academia. Hollywood, una vez implacable, abrió sus brazos de nuevo. Los aplausos fueron atronadores, como si los años de exilio nunca hubieran ocurrido. Pero Ingrid sabía mejor. Ella sabía que las cicatrices permanecían, incluso bajo las ovaciones. El mundo la había perdonado, pero las heridas de la traición, de la separación, de la difamación pública, nunca se desvanecieron por completo. El escándalo Rossellini marcó a Ingrid Bergman para siempre. Fue el punto de inflexión cuando dejó de ser solo una estrella y se convirtió en algo más complejo. Una mujer que vivió audazmente, amó imprudentemente y sufrió las consecuencias. Ya no era la diosa intocable que Hollywood había creado. Era humana, imperfecta, vulnerable, sin miedo a arriesgarlo todo por el fuego de la pasión. Y fue esta humanidad, paradójicamente, la que profundizó su legado. El público ya no la adoraba solo por su belleza, la admiraban por su valentía, incluso cuando la llevó a la ruina. Había enfrentado la tormenta, sobrevivido al exilio y luchado para volver a la gloria, pero las cicatrices del escándalo no fueron las únicas pruebas que enfrentaría. Por delante se encontraba una prueba aún más cruel, no de Hollywood, no de la sociedad, sino de su propio cuerpo. A finales de la década de 1960, Ingrid Bergman había soportado tormentas que pocos podrían soportar. Había conocido triunfos deslumbrantes, soportado la deshonra pública y reclamado su trono entre los grandes del cine. Había enfrentado el exilio y regresado más fuerte, con cicatrices, pero sin romperse. Pero el destino no había terminado de ponerla a prueba. La mayor prueba de su vida no vendría del escándalo o de los susurros de chismes, sino de su propio cuerpo frágil. A principios de la década de 1970, mientras actuaba en Londres, en la obra La esposa constante, Ingrid descubrió un bulto en su pecho. Fue un momento de terror privado, del tipo que ningún aplauso o premio podía suavizar. Para una mujer que había construido su vida sobre la fuerza, la gracia y la resistencia, el diagnóstico de cáncer de mama fue un giro cruel. Sin embargo, Ingrid hizo lo que siempre había hecho. Lo enfrentó con tranquila determinación. Ingresó en secreto a una clínica de Londres, sometiéndose a una cirugía lejos de la mirada de la prensa.
Ningún titular anunció su enfermedad, ningún tabloide especuló. Ella eligió el silencio, no por negación, sino por dignidad. Para ella, la enfermedad no era un espectáculo, era una batalla que debía librarse en soledad. Pero el cáncer es implacable. Incluso después de la cirugía, regresó, obligándola a soportar tratamiento tras tratamiento. Cada vez volvía al escenario o a la pantalla como si nada hubiera cambiado, pero detrás de sus radiantes actuaciones se libraba una guerra privada. En público, Ingrid mantenía la imagen de compostura, sonreía para las fotografías, encantaba a los entrevistadores y se comportaba con la misma calma y dignidad que la había hecho querida. Sin embargo, aquellos más cercanos a ella vieron el costo. El dolor era constante. Sus pulmones, debilitados por la enfermedad, luchaban por aire. Su cuerpo, antes alto e imponente, se volvió frágil. Aún así, se negó a rendirse. Actuar no era solo su profesión, era su salvavidas. A través de los roles, encontró la fuerza para seguir viviendo, para seguir creando, para seguir siendo más que una paciente definida por la enfermedad. Sus últimos papeles cinematográficos llevaban una resonancia inquietante. En Sonata de Otoño de Ingmar Bergman, 1978, interpretó a una madre enfrentándose a años de distanciamiento y arrepentimiento. Una actuación tan cruda que los críticos la llamaron una de las mejores de su carrera. Era como si hubiera vertido sus propias heridas no sanadas en el papel, convirtiendo el dolor en arte. Incluso mientras su salud se deterioraba, Ingrid se negó a retirarse de su oficio. En 1982 asumió su último papel, la primera ministra israelí Golda Meir, en el drama televisivo Una mujer llamada Golda. A pesar del dolor ardiente y la debilidad física, ofreció una actuación tan poderosa que le valió tanto un Emmy como un Globo de Oro. Los colegas recordaron más tarde que entre tomas a menudo tenía que descansar, su cuerpo casi colapsando de agotamiento. Y sin embargo, una vez que las cámaras comenzaban a rodar, se transformaba. La enfermedad parecía desvanecerse, reemplazada por el espíritu indomable de una actriz que no estaba dispuesta a ceder. Fue una despedida adecuada. Una mujer que había desafiado las convenciones, desafiado el escándalo, ahora desafiaba incluso a la muerte para dar a su arte un último regalo. Para el verano de 1982, la condición de Ingrid había empeorado. Se retiró a su modesto apartamento en Chelsea, Londres. Afuera, fans y reporteros se reunieron, esperando vislumbrar a la leyenda. Pero Ingrid evitó la ventana. No quería que el mundo viera su cuerpo roto, su figura antes imponente disminuida por la enfermedad. Quería ser recordada no por la fragilidad, sino por la fortaleza. Dentro, luchaba en silencio. Quienes la visitaron recordaban su sonrisa, su calidez, su encanto no apagado por el sufrimiento. Incluso cuando el dolor la consumía, se aferraba a la dignidad. Una amiga recordó, se negó a dejar que la enfermedad la definiera. Seguía siendo Ingrid, seguía radiante. El 29 de agosto de 1982, el cuerpo de Ingrid Bergman finalmente cedió. Era su cumpleaños número 67. Para una mujer cuya vida a menudo parecía guionizada como una película, el momento se sintió casi simbólico. Había entrado en el mundo ese día de 1915 y exactamente 67 años después lo dejó. Un círculo se cerró como si el destino mismo hubiera escrito su final. Su muerte fue tranquila, apacible, rodeada de seres queridos, pero el impacto se sintió en todo el mundo. Los homenajes llegaron desde Hollywood, Europa y más allá. Críticos que una vez la habían condenado, ahora alababan su valentía. Audiencias que la habían adorado lloraban como si hubieran perdido una parte de sus propias vidas. Su funeral se celebró en St. Martin-in-the-Fields, Trafalgar Square. Miles se reunieron desde dignatarios hasta fanáticos comunes. Más tarde, sus cenizas fueron devueltas a Suecia y esparcidas en el mar cerca de su hogar de infancia, un regreso al lugar donde su historia había comenzado. En la muerte, Ingrid Bergman fue recordada no por el escándalo, no por el exilio, sino por su resiliencia. Había enfrentado la pérdida, la desgracia, la enfermedad y la soledad. Sin embargo, siempre había regresado al escenario, siempre había elegido el arte, siempre se había comportado con dignidad.
Un crítico escribió poco después de su fallecimiento: Bergman no murió el 29 de agosto de 1982. Simplemente dejó el escenario. Las palabras capturaron lo que millones sentían, que Ingrid era más que una estrella. Ella era una artista, una mujer de fortaleza y vulnerabilidad, cuya presencia resonaría mucho después de su última actuación. Al final de su vida, Ingrid Bergman había logrado lo que pocos en la historia pudieron. Fue una de las pocas intérpretes en ganar la triple corona de actuación: 3 premios de la Academia, 2 Emmys y un Tony. Fue clasificada por el American Film Institute como la 4ª mejor actriz de cine de todos los tiempos, un lugar reservado para leyendas. Pero su legado iba más allá de los premios. Vivía en la forma en que desafiaba las expectativas, se atrevía a perseguir el amor incluso cuando la destruía, se atrevía a regresar del exilio y se atrevía a actuar incluso cuando el cáncer consumía su cuerpo. Su historia no era de perfección, sino de persistencia. Era imperfecta, vulnerable, humana, y fue precisamente esta humanidad lo que la hizo inmortal. Cuando cayó el telón de la vida de Ingrid Bergman en 1982, parecía como si el mundo se hubiera oscurecido. Sin embargo, en verdad no desapareció. Las leyendas nunca lo hacen. En cambio, ella pasó a otro reino, la inmortalidad, donde su imagen, su valentía y su espíritu continuaron inspirando a generaciones mucho después de su última reverencia. El legado de Ingrid fue inmediato y profundo. El Instituto Americano de Cine la clasificó en el 4º lugar entre las mejores actrices de todos los tiempos, colocándola junto a los titanes eternos del cine. En Hollywood Boulevard, su estrella brillaba en el Paseo de la Fama, grabada en piedra para que millones de visitantes la vieran, un símbolo de una carrera que había desafiado todos los obstáculos. Incluso en la muerte, su presencia parecía crecer. En 2015, en lo que habría sido su 100º cumpleaños, el Festival de Cine de Cannes eligió su imagen para su cartel oficial. Su rostro, luminoso y atemporal, se alzaba sobre el festival como si vigilara a una nueva generación de cineastas. Pocas actrices han sido honradas de tal manera, prueba de que su influencia había trascendido el tiempo, la geografía y el escándalo. 2 años después de su fallecimiento, en 1984, horticultores introdujeron una nueva rosa híbrida. La llamaron la rosa Ingrid Bergman. Rojo terciopelo, orgullosa y duradera, la flor se convirtió en un símbolo viviente de su esencia, fuerza tejida con elegancia, pasión unida a la resiliencia. Así como las rosas soportan tormentas y regresan cada primavera, Ingrid también había soportado la desgracia, la enfermedad y el exilio, solo para florecer de nuevo con renovado brillo. La rosa, como ella, se mantenía como un recordatorio de que la belleza puede soportar el sufrimiento y la dignidad puede perdurar más allá de la ruina. En su tierra natal de Suecia, la memoria de Ingrid fue esculpida en la permanencia. Una estatua de ella ahora se encuentra en Estocolmo, mirando hacia el horizonte como si estuviera siempre entrando en su próximo papel. Los visitantes que pasan a menudo se detienen, no solo para admirar la escultura, sino para recordar a la niña huérfana que se levantó del dolor para convertirse en una de las mayores iconos del cine. Dentro del Instituto Sueco de Cine hay una exposición completa dedicada a su vida. Vestuarios, fotografías y guiones se exhiben con reverencia, permitiendo a las nuevas generaciones entender no solo a la estrella, sino a la mujer, la hija, la madre, la artista y la luchadora que llevaba secretos y penas que ningún público vio completamente. Notablemente, la leyenda de Ingrid se extendió más allá del cine. En la década de 1950, el cantante de folk estadounidense Woody Guthrie, una voz de rebelión y verdad, escribió un poema en su honor. La comparó con las fuerzas de la naturaleza, llamándola una figura que podía hacer temblar montañas. Incluso la invitó en sus versos a hacer una película en Stromboli, la isla volcánica donde había vivido con Rossellini. Sin embargo, el poema nunca fue musicalizado durante la vida de Guthrie. Estaba escondido entre sus papeles, olvidado. Décadas después, en 1998, el proyecto Mermaid Avenue lo resucitó. Los músicos Billy Bragg y Wilco descubrieron las palabras de Guthrie, compusieron una melodía y la lanzaron como la inquietante canción Ingrid Bergman. La canción, simple pero poderosa, llevó la admiración de Guthrie a la era moderna.
Incluso aquellos que nunca habían visto Casablanca o Luz de Gas podían sentir su aura a través de las letras. Era la prueba de que Ingrid Bergman se había convertido en más que una estrella de cine. Se había convertido en un símbolo perdurable en el arte, la música y la memoria, más de 4 décadas después de su muerte. Bergman. Ingrid Bergman sigue apareciendo en lugares inesperados. Ha sido referenciada en novelas, pinturas e incluso en la moda. Los artistas han recurrido a su imagen no solo por su belleza, sino por la fuerza que representaba. No era una muñeca de porcelana, sino una llama, ardiendo con vitalidad incluso en sus momentos más oscuros. Las actrices jóvenes estudian sus películas no solo por la técnica, sino por el valor, la forma en que se atrevió a actuar de manera natural en una era de artificio teatral, la forma en que desafió a los estudios, la forma en que regresó después de la desgracia. Los críticos han señalado que ella sigue siendo una de las pocas estrellas cuyo legado está definido tanto por lo que soportó como por lo que logró, y sin embargo, incluso dentro de todos estos honores, queda una sombra, la llama secreta de Gregory Peck. Las palabras que dejó en sus memorias aún resuenan. Él era imponente. Para Ingrid, él no era solo un coprotagonista, no solo un romance pasajero, sino un símbolo del tipo de fuerza y ternura que buscó toda su vida. Quizás fue apropiado que nunca revelara toda la verdad mientras vivía. Hollywood, con su insaciable hambre de escándalo, lo habría diseccionado, ridiculizado, abaratado. Al elegir el silencio, Ingrid lo preservó como algo eterno, un amor secreto, no manchado por el chisme, llevado con ella a la eternidad. Sigue siendo uno de los grandes misterios de la Edad de Oro de Hollywood, un vínculo oculto en las sombras revelado solo cuando ella se fue, y quizás por eso todavía nos fascina hoy. La vida de Ingrid Bergman se lee como un guión épico. Una niña huérfana en Suecia, una estrella luminosa en Hollywood, un exilio escandaloso en Italia, un regreso triunfal a la gloria, una batalla secreta con la enfermedad y una muerte que llegó el mismo día de su nacimiento. Como si la vida misma hubiera sido escenificada para el cine. Era una mujer que se atrevió a vivir plenamente, a arriesgarlo todo por amor, a desafiar las expectativas, a llevar cicatrices sin vergüenza. Era imperfecta, vulnerable y humana, y fue precisamente esta humanidad lo que la hizo inmortal. Hoy, cuando las luces se apagan en el teatro y Casablanca parpadea en la pantalla, el público aún siente su presencia. Cuando se vuelve hacia Humphrey Bogart y susurra, «Siempre tendremos París», no es solo un diálogo, es historia, memoria y eternidad comprimidas en un solo momento. Ingrid Bergman dejó este mundo el 29 de agosto de 1982, pero su historia no terminó. Vive en cada actuación, en cada rosa que florece en su nombre, en cada nota de la canción de Guthrie, en cada homenaje tallado en piedra. No es solo la estrella de una era, no solo el escándalo de una década, no solo la paciente que luchó contra la enfermedad con dignidad. Ella es una llama para todos los tiempos, prueba de que el arte puede perdurar más que la vergüenza, que el valor puede sobrevivir a la muerte y que incluso los secretos más frágiles pueden resonar más fuerte que los aplausos. Como escribió una vez un crítico, Bergman no dejó el escenario. Solo dio un paso hacia la eternidad, y así Ingrid Bergman permanece eterna, luminosa, inolvidable.